¿Qué tal, amigos? En esta ocasión les explicaré los fundamentos de una fuerza que está presente en todas nuestras acciones. Algunas veces nos beneficia, otras veces nos perjudica. Se trata de la fuerza de roce. Una definición muy general de fuerza de roce es básicamente decir que es una fuerza que siempre se va a oponer al movimiento de los objetos, ya sea que se vayan a mover o que ya se estén moviendo. Por ejemplo, cuando uno quiere caminar, no quiere resbalar del suelo. Por lo tanto, lo que hace es aprovechar lo que se llama la fricción o roce estática. Cuando quiere frenar, también aprovecha el roce. Por algo los neumáticos tienen huella, tienen dibujos, las zapatillas tienen dibujo para tratar de tener la mayor cantidad de roce posible. Ahí nos sirve el roce. Sin embargo, por ejemplo, los patinadores tratan de evitar el roce, porque lo que va a hacer es que les va a gastar la energía que ellos están invirtiendo en lograr moverse. Los factores que determinan la fuerza de roce son características que nos van a decir si la fuerza de roce va a tener un mayor o menor tamaño. En este caso, cuando hablamos de cuerpos sólidos, tenemos que ver para la fuerza de roce las características de sus superficies. Características, por ejemplo, como la textura. La textura nosotros lo representamos por lo rugoso, lo áspero, lo suave, que son las distintas superficies. También tenemos otro factor tremendamente importante, que es las partículas que hay entre las superficies. Estas partículas intermedias son determinantes en el tamaño de la fuerza de roce. Por ejemplo, los lubricantes son básicamente una lámina de partículas en forma de grasa, en forma de un aceite, que se coloca, por ejemplo, entre las partes de un motor, tratando de evitar la fuerza de roce. También, cuando uno va por un camino de piedra, si las piedras están sueltas, sabe que no puede adquirir una velocidad alta, porque después no va a tener la posibilidad de frenar. La fuerza de roce va a ser muy poca. En cambio, cuando va por un pavimento limpio, la fuerza de roce va a ser mucho mayor, debido a que no existe este particulado entre estas superficies. Lo mismo ocurre cuando llueve. Los conductores saben muy bien que no pueden conducir a igual velocidad entre un camino seco y un camino con agua. Tenemos nuevamente partículas entre los objetos que van a intervenir. En este caso, neumáticos, pavimento. Por lo tanto, fuerza de roce, fuerza que siempre se va a oponer a que los objetos se muevan, ya sea que ya estén en movimiento o que se vayan a mover. Ahí tenemos dos tipos de fuerzas de roce. El roce estático, que es cuando están todavía unidos, y el roce cinético, que es cuando ya se están moviendo entre ellos. Ahora, la fuerza de roce no tan solo es entre objetos sólidos, también lo tenemos con los fluidos. Cuando uno corre, siente en su rostro, ¿no es cierto?, el viento. Bueno, el viento es una expresión de la fuerza de roce. A eso le llamamos roce viscoso o viscosidad. En el caso de los fluidos, por ejemplo, de un submarino, de un bote que se va a mover en el agua, la fuerza de roce tiene otros factores. Primer factor, el tipo de fluido. No da lo mismo tratar de correr en el aire, ¿no es cierto?, cuando uno lo hace en comparación dentro de una piscina. El fluido, básicamente su densidad, hace que los movimientos sean muy distintos. También depende de la forma. Ahí está lo que llamamos la aerodinámica. Dependiendo de la forma, se va a producir un mayor o menor roce. Depende también de la rapidez con que uno se mueva. Cuando uno saca la mano fuera de un vehículo, si este vehículo va a una velocidad baja, 30, 20 km a la hora, uno va a sentir una brisa sobre la mano. Pero si hace lo mismo, cuando el vehículo va a 100 o 120 km a la hora, la fuerza que va a sentir sobre la mano va a ser absolutamente distinta, y eso basado en la rapidez con que se mueve el objeto dentro del fluido. Les presento un ejemplo de la segunda ley de Newton, en el cual actúan en este caso dos fuerzas.
una fuerza de 100 newton y una fuerza llamada fuerza de roce, en este caso, hacia la izquierda, de un valor desconocido. Justamente esa es la incógnita. ¿Cuál es el valor de esta fuerza de roce que produce el siguiente efecto? Combinadas estas dos fuerzas, la aceleración del carro es de 5 metros partido por segundo al cuadrado hacia la derecha. Para resolver esto, primero calcularemos cuál es la fuerza neta con los datos que tenemos acá. La fuerza neta, debido a la segunda ley de Newton, se calcula masa por aceleración. En este caso la masa es de 3 kilogramos y la aceleración es de 5 metros partido por segundo al cuadrado. Positivo debido a que va hacia la derecha. Esto da una fuerza neta, o la fuerza total, en este caso 3 por 5, 15, queda 15, y kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado es la unidad en que se mide la fuerza, es el newton. Entonces tenemos la fuerza neta de 15 newton. La definición de fuerza neta nos dice que es la suma de las fuerzas, o sea, la fuerza neta en este caso va a ser igual a las fuerzas que van hacia la derecha menos las fuerzas que van hacia la izquierda. Y ahí aparece nuestra incógnita fuerza de roce. Despejando adecuadamente, como sabemos que esto es 15, va a quedar 15 newton es igual a 100 newton menos la fuerza de roce. Para despejarlo en este caso, ya que la fuerza de roce está negativa, la voy a trasladar hacia el lado derecho. Va a quedar entonces fuerza de roce. Los 15 newton que están al lado de ella positivos, lo trasladamos hacia acá negativo. Queda entonces 100 newton menos 15 newton, dando como resultado 85. Por lo tanto, la fuerza de roce para que se produzca este efecto es de 85 newton. Recordar claramente sí que este es el tamaño de la fuerza. La fuerza de roce en este caso es negativa debido a que está siendo ejercida hacia la izquierda. Vamos a ver un ejemplo relacionado con la fuerza de roce. Tenemos aquí un bloque de 50 kilogramos, puede ser una caja grande, ¿no es cierto? Un suelo rugoso que tiene roce, y nos piden calcular cuánto va a ser la fuerza de roce estática y la fuerza de roce cinética que va a tener este bloque con el suelo. Para eso tenemos dos valores de coeficientes de roce. Mu sub k, que es el valor de arriba, 0,2, es el coeficiente de roce cinético, y mu sub s, que tiene un valor de 0,3, es el coeficiente de roce estático. ¿Qué son estos coeficientes de roce? Ocurre que entre las superficies involucradas, o sea, la base de la caja y el suelo, hay ciertas características. Por ejemplo, puede ser piso de madera, puede ser un piso de baldosa, puede ser tierra, puede ser cemento. Y la caja puede estar hecha de madera, puede estar hecha de plástico, puede estar hecho de algún tipo de cemento, puede ser un bloque de cemento. Por lo tanto, cada una de esas combinaciones de materiales da una fuerza de roce distinta. Además, hay que tomar en cuenta otras cosas. Si esta superficie no está limpia, por ejemplo, si tiene un poco de aceite, la fuerza de roce va a ser bastante menor para poder moverla. Bueno, todas estas características, si está limpia o no la superficie, si es cemento, si es madera, si es plástico, todo eso se ampara, queda cubierto por este concepto del coeficiente de roce. Todas las características me las representa esta cifra. Aquí el coeficiente de roce estático, 0,3, es mayor que el coeficiente de roce cinético. ¿Qué significa esto? La fuerza de roce estática es la fuerza de roce que existe cuando yo empujo el bloque sin lograr moverlo. Cada vez lo empujo con mayor fuerza, hasta que llega el punto que está en exactamente las condiciones de moverse. Cuando llego a ese punto, antes que se comience a mover, logro la fuerza de roce estática.
Una vez que logro que se mueva y lo sigo deslizando, tengo el roce cinético. Muchas veces nos pasa que cuando queremos mover un mueble en la casa, tenemos que hacer una gran fuerza para poder sacarlo del reposo en que se encuentra. Y una vez que ya lo logramos mover, tenemos que restringirnos un poco, debido a que siempre la fuerza de roce cinética es menor que la estática. O sea, cuesta más mover un objeto que está detenido que un objeto que ya se está moviendo en relación a la fuerza de roce. Por eso que hay valores distintos de fuerza de roce. No es lo mismo mover un mueble cuando ya se está moviendo, se está arrastrando, que cuando uno lo va a comenzar a arrastrar. Tiene que ser mayor la fuerza en el último caso. Por lo tanto, vamos a calcular cada una de esas dos fuerzas. La fuerza de roce va a ser igual al coeficiente de roce, ya sea cinético o estático. No le voy a colocar signo todavía. Por la fuerza normal, representado por la letra N mayúscula. No es la unidad Newton, es fuerza normal. La normal, en este caso, equivale a 500 newton hacia arriba y el peso 500 newton hacia abajo. Veamos cómo se logra ese cálculo. El peso es M por G. La masa de la caja, G, la aceleración de gravedad. Queda entonces 50 kilogramos. La aceleración de gravedad, recordemos que vale 9,8, pero lo aproximamos a 10 para facilitar los cálculos. Si en el caso que tú quieras ocupar 9,8, se puede ocupar sin ningún problema. Para eso te puedes ayudar de la calculadora. Eso da un peso de 500 newton. Porque kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado, tenemos la unidad newton. Por lo tanto, el peso, si lo vamos a representar con una flecha hacia abajo, ...500 newton. Y la normal va a ser entonces 500 newton. Resultado de eso, la caja está en reposo, que es lo que ocurre comúnmente cuando uno deja los objetos en las superficies. Tenemos entonces la fuerza normal. Vamos a calcular la fuerza de roce estática. Va a ser entonces el coeficiente de roce estático, por eso la S, por la normal, que hemos calculado de 500 newton. Sería entonces 0,3 por 500 newton. Eso me da una fuerza de roce de 150 newton. Esa es la fuerza de roce estática. Veamos la fuerza de roce cinética. Recordemos que cine significa movimiento, por lo tanto vamos a calcular la fuerza de roce cuando ya se está deslizando este bloque, que va a ser el coeficiente de roce cinético representado por la K por la normal. En este caso es de reemplazamos los valores, 0,2 por 500 newton. Eso da una fuerza de roce de 100 newton. Y esta es la fuerza de roce cinética. O sea, esta es la fuerza de roce cuando se va deslizando, y esta es la fuerza de roce cuando esté a punto de deslizarse.